Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. ¿Qué tal? Soy Jesús Zapata en su programa Gestión Social. Le doy la más cordial bienvenida a un excelente profesional y amigo. Gracias. Ingeniero arquitecto Miguel Alejandro Aldana López. ¿Cómo estás, Jesús Zapata? Bienvenido. Muchas gracias. Qué amable. Gracias. Tú tienes un máster en gestión creativa y transformación de la ciudad. Así es. Nos dimos la oportunidad, mi esposa y yo, que estamos asociados en una empresa de diseño y construcción. Los dos somos ingenieros arquitectos y nos dimos la oportunidad de crecer por vía de la capacitación. Entonces encontramos este programa que era muy interesante, muy complicado también de ejecutar porque se trata de unos estudios que tienen validez, pero no el reconocimiento de oficial. Entonces, como es a través de la Universidad Politécnica de Cataluña, pues allá en España... Entonces en España sí tienes el reconocimiento. Sí, en España es donde está el reconocimiento de máster, y aquí en México pues soy nada más un diplomado. Sí. Pero de alguna forma nos dimos esta oportunidad y fue únicamente por la calidad de los maestros y por el tipo de programa académico de que se trataba, muy avanzado, muy actualizado, que nos dimos la oportunidad de aprovecharlo. Y después de eso, bueno, pues a mí ya me tocó trabajar, producir, y entonces ahora Patricia está en el estudio de la maestría, que es una cosa ya mucho más placentera, ¿no? Ya, como quiera que sea, estamos... La maestría de evaluación. De evaluación en donde está sí, ella. Un tema muy interesante. Oye, Miguel, Star, que es la empresa de ustedes, sí, igual, Star, vamos... así se llama, sí. Como el verbo... Es un verbo. Es un verbo y está en español. Es divertidísimo ese tema ahora que lo dices porque mucha gente piensa que somos pochos, que somos anglófilos y que somos pochos. Sí. Que sí lo somos, pero te voy a decir que básicamente el nombre está en español, es el verbo, sí. Y no es estrella mal escrito como muchos dicen. Y pues la regla que tenemos nosotros es que si la gente lo dice de alguna forma rara, pues no lo corregimos, ¿no? Para dejar que se dé cuenta. Me gusta. La página de ustedes es una página muy juvenil, pues, muy fresca. Te voy a decir que tenemos muchos años en la materia. Patricia y yo empezamos en 1996 a diseñar y a construir. Estábamos todavía en la carrera. Y cuando salimos, pues nos dedicamos a esto toda la vida, ¿no? Sí, después de todos estos años, un buen día dijimos, oye, algo está pasando porque no tenemos buenos rendimientos. Yo creo que a todos nos pasó en los últimos 3 años de recesión, que tuviste que replantear, ¿no? Tus objetivos. Platicábamos hace rato acerca de los clientes, ¿no? A los que estás dirigido. Y bueno, después de un estudio mercadotécnico que nosotros mismos hicimos, nos dimos cuenta de que el 10% de nuestra clientela, de los casos de éxito, eran mujeres. Y solamente el 10% eran mujeres, pero el 90% eran varones. Entonces dijimos, algo estamos haciendo mal, ¿verdad? Seguramente nuestra imagen no es una imagen abierta, no es una imagen fresca, como tú dices, juvenil, sino que estábamos un poco serios, ¿no? También nos dimos cuenta de que la edad promedio de nuestro cliente giraba en arriba de los 45 años, ¿no? Y dije yo, ¿será que abajo de los 45 no hay gente que necesite nuestros servicios? Y por esas razones que inventamos el hashtag de Todos Diseñando, inventamos el nuevo logotipo muy colorido, muy alegre, y trabajamos sobre el tema de cambiar el objetivo de hacer todo tan purista, tan minimalista, que a los arquitectos nos fascina el minimalismo, te lo puedo decir con toda autoridad porque toda mi vida he vivido dentro del minimalismo, y cuando salimos de repente pues encontramos que a la gente le divierte mucho la arquitectura, le divierte mucho el diseño, y preferimos mejor presentarnos de esa manera divertida, a tener mucha seriedad en el tema. Tal vez sí se me va algún cliente por ahí que sea muy serio, pero la verdad es que prefiero mejor esa condición. Muy bien, muy bien. Además, ustedes hacen una gran mancuerna, Pati y tú.
Y tiene, ahorita ustedes tienen una becaria, a Berenice. Fíjate que sí, lamentablemente. García Orozco. Sí, no, Berenice es otro rollo. Tal vez ahorita nos está viendo. Tuvo ella un compromiso familiar y religioso que era ineludible, entonces no pudimos nosotros obligarla. Pero es una condición bien padre porque ella. Yo la llamé precisamente para que cumpliera un programa oficial de la Universidad La Salle, pero bueno, no se pudo hacer el trámite y entonces ella se quedó porque le interesó lo que hacemos en el despacho. Ah, excelente. Así es, entonces Excelente. ella está yendo martes y jueves por ahí con nosotros para Sí. y pues a todos los que nos escuchan, a todos los que están en frente de la computadora, les invitamos a que se acerquen, no nada más a nuestro despacho, sino a cualquier otro despacho, para que mientras están durante el proceso de aprendizaje, pues como decimos popularmente en México, se den las tres al frente de los proyectos. Sí, muy bien, muy bien. Quiero hacer mención de dos cosas. Sí. La primera, ayer nuestro programa Gestión Social cumplió 6 años ya de vida. Felicidades. Gracias, Miguel. Nacimos un lunes 12 de octubre del 2009. Y ayer lunes 12 de octubre del 2015, 6 años ya de existencia. Wow. Ya. Ininterrumpido. Ininterrumpido, sí. Qué bien, Fíjate que ha sido una prueba muy importante en mi vida personal, porque es una gran oportunidad de poder compartir con los demás algo, no mío, de mis invitados. El secreto son mis invitados. Así es, muchas gracias. Y es un primer comentario y agradecerles a todos los seguidores la paciencia que han tenido con nosotros durante tanto tiempo. Hay quienes nos conocen desde el principio y ahí siguen con nosotros. Así es. Sí. La otra, quiero mencionar que el jueves de la semana pasada, nuestro director general, el licenciado Roberto Villaseñor, nos invitó a una conferencia, una teleconferencia del profesor Michel Maffesoli. Él es un francés extraordinario, por hablar de su impacto social. Él fue el que acuñó el término tribus urbanas. Ah, qué interesante. Fíjate. ¿En qué año fue eso? No recuerdo, no es aquí el dato, pero es de los últimos tiempos este concepto de las tribus urbanas. Sí, es muy reciente. Y el tema fue la complejidad postmoderna. Uh-huh. Un tema sumamente fuerte, porque él habló de estos vaivenes que tienen las épocas de la humanidad, uh-huh, y volvemos a ellas. O sea, estamos precisamente en ese momento en el que estamos cambiando muchas cosas, los uh-huh, seres humanos. Yo ahorita te pido que en su momento también hables de qué es lo que está pasando en la parte de la arquitectura en relación a este cambio, a esta posmodernidad. sí. Y lo dejó uno muy pensativo este hombre, este profesor. Le metió uno ideas que no tiene uno consideradas. Yo en lo personal, yo no las tenía consideradas, pero siento el tema ya como propio. Uh-huh. Y él hablaba de dos grandes conceptos, el de la unidad y el de la unión. Hay que meterse a estudiar y aprender y saber. Hay que dedicarse con una perspectiva muy amplia, porque lo social así es, ¿no? Sí. Me viene a la mente ahorita escritos y conferencias de Castells. Castells es un sociólogo catalán que tiene pues una condición muy importante, tiene libros escritos al respecto de la sociedad actual en los tiempos de Internet. Y ha referido todo desde una plataforma tan actual que dices, es que ya no se puede ver efectivamente con los ojos de la modernidad. Yo creo que nadie duda que el enfoque moderno ha cambiado. En la arquitectura particularmente yo te puedo decir que hay un sentimiento muy penetrante de adhesión al modernismo. En la arquitectura actual se vive un revival de lo moderno, una renovación de lo moderno como tal, y hay una resistencia a dejar la posmodernidad. Es que lamentablemente la posmodernidad se trató de una marca registrada muy específica de algunos arquitectos, una época en la cual dijeron pues vamos a hacer fiesta en la arquitectura porque ya se acabó la modernidad. Y la fiesta, lamentablemente, como una gran borrachera, nos dejó un muy mal sabor de boca,
Y entonces muchos arquitectos empezaron a voltear a ver nuevamente a lo que era la arquitectura moderna. Y te puedo decir que los parámetros, los criterios, las características principales de aquella arquitectura moderna, hablamos de principios del siglo XX, siguen tan vigentes como en aquella época, ¿no? O sea, la condición del reducir los elementos a su mínima expresión, la condición de actualizar con materiales, ¿no? Con los materiales actualizar las estéticas y todo esto, la condición de atender el tema desde una perspectiva científica, racional, eso está, pero más que bien visto, ¿no? Es más, es considerado virtuoso el arquitecto que puede hacer arquitectura moderna, ¿no? Ya. Ese es todo un tema. Por esa razón es que vas a ver algunas cosas que no pasan de moda. El minimalismo, por ejemplo, se cree que es realmente la conclusión de una serie de cosas que fueron sucediendo durante la primera mitad del siglo XX y que recién en la locura de la posguerra se buscó precisamente ponerle nombre, ¿no? A esto que estaba sucediendo. Entonces muchos dijeron vamos a reducir los edificios a su mínima expresión y esto pues resultó en unas estéticas pues formidables, ¿no? O sea que a la fecha siguen siendo muy valiosas. Y la condición histórica, la condición artística, la condición orgánica, todas esas le han sobrevolado y han modificado los principales lineamientos, pero básicamente volvemos a la geometría básica, volvemos a la geometría pura. Esta condición no ha cambiado, ¿no? Lo vemos en Reforma, por ejemplo, los nuevos rascacielos son rascacielos muy geométricos, ¿no? No vemos formas muy elaboradas, ¿no? Aunque hay arquitectos a nivel internacional que están haciendo unas formas muy orgánicas, ¿no? O sea, son increíblemente, podemos decir, innovadoras sus formas. Este edificio en Dubái, Uh-huh. que tiene una forma, vamos, no geométrica. Sí. ¿Qué Es una complejidad asombrosa. complejidad asombrosísima, de veras. Uh-huh. El cálculo. Sí, lo que pasa es que los nuevos sistemas computacionales nos han permitido hacer cálculos que antes no se podían hacer. Y eso es algo que hace una diferencia del cielo a la tierra. Cuando antes teníamos que hacer todo a mano y por hojas y hojas y hojas y hojas, una pequeña variación en la geometría nos hacía volver a calcular todo, ¿no? Y esas son cosas que la computadora hace de manera automática. Sí, a lo mejor se tarda un segundo más en el cálculo, pero por lo pronto ya está, ya se resolvió. Entonces, el tema de la arquitectura pues es así, es libre, podemos elegir, podemos debatir la forma, sus orígenes, sus objetivos, lo podemos debatir de una manera casi te puedo decir objetiva. Y sin embargo, cuando nos vamos un poquito al siguiente nivel, ¿no? Porque son diferentes niveles: interiorismo, arquitectura, urbanismo, paisaje, o sea, son cosas que tienen diferente nivel, pero son todas diseño. El diseño urbano es una cosa tan podemos decir relativa, que no podemos aplicarle ciertas reglas. Hay unas pocas reglas que tenemos que seguir, y por esa razón es que de repente dices, es que ¿por qué no siguen las reglas? ¿Por qué no saben, ¿sí? ¿Qué no saben que estamos mal en esto? ¿Por qué seguimos haciéndolo mal? Ahí es donde precisamente viene este tema de los ríos urbanos. A mí me encanta el tema, me apasiona. Tengo amigos que se dedican específicamente, así te lo puedo decir, cuerpo y alma, se dedican a hacer estudios sobre el tema hidráulico en la Ciudad de México. A ver, ya estás entrando en materia. Perdona. Porque el tema del día de hoy precisamente es ríos urbanos. Así es. Tan importante es el tema. Sí, Vamos, claro. que haya personas que están dedicadas así, de tiempo completo, exclusivamente a este tema. Sí. Hay un concepto que tú me compartiste que me dejó muy preocupado. La ciudad es como un cuerpo. Así es. Nuestro cuerpo se llega a enfermar Así es. por cambios de temperatura, por lo que uno comió, se llega uno a enfermar. ¿Qué le pasa a la ciudad? Está muy enferma. La ciudad está muy enferma. La ciudad está obesa. La ciudad está enferma de deshidratación. La ciudad vive, y tomo este concepto del arquitecto Elías Catán, amigo mío y profundo estudioso del tema ecológico. Él dice que la Ciudad de México vive como si viviera en una diarrea constante. Perdón por la referencia, Sí, es la sí. verdad, es la verdad. ¿Qué le pasa a un cuerpo?
a una persona cuando se enferma de diarrea? Pues se deshidrata. Totalmente, Básicamente sí, se deshidrata. sí. Sí, de acuerdo en que a lo mejor adelgaza y todo lo que quieras, pero se está deshidratando y está muriéndose. Por esa razón es tan importante que tome agua. Sí. Ahora, cuando la Ciudad de México tiene este comportamiento, pues vamos a decirlo así, agresivo, violento en contra de la naturaleza, porque ha sido sistemático, desde prácticamente el siglo XVII empezamos a hacer trabajos de secar la ciudad, ¿no? Bueno, desde la conquista empezaron a secar el lago de Texcoco, ¿sí? Desde la primera colonia empezó a hacerse ese tipo de acciones muy concretas para poder ocupar más territorio y para poder eliminar toda la el gran peligro que representaba el agua. Pero bueno, las ignorancias de esas épocas eran más que, digámoslo así, justificables de esta condición. Sin embargo, cuando llega la modernidad, cuando llega la planeación urbana, cuando llega la ciencia del urbanismo, en vez de hacer un trabajo serio de limpieza de ríos y cuidado de los ríos, como en cualquier otra ciudad del mundo, nosotros lo que decidimos es enterrar los ríos. Sí, y esos ríos son valiosísimos y sin embargo están entubados y los convertimos en drenaje. Mira, ahorita pensé en Holanda. Uh-huh. ¿Cómo se explica uno que los holandeses tengan ríos impecables, agua clara, uh-huh, cristalina y además una naturaleza maravillosa? Sí. Flores que... ¿Cómo le hacen los holandeses? Bueno, hay una serie de cosas ahí, que bueno que tocas el tema de Holanda, pero recordemos que Holanda fue una de los grandes Países Bajos en general, fue uno de los grandes perdedores, vamos a decir, de la Segunda Guerra Mundial, pero a la vez fue de los grandes ganadores. De la noche a la mañana se vieron obligados a reconstruir sus ciudades que fueron devastadas por la guerra, y tuvieron que reconstruirlas bajo unos lineamientos absolutamente nuevos. Incluso hubo lugares en los que quedaron demolidas por completo, cuadras completas, y no se supo en dónde estaba la calle original. O sea, tuvieron que volver a hacer las ciudades, y con la lana que les entró de la reposición de la guerra, entonces hicieron las cosas súper bien. Eso te lo puedo decir. De la noche a la mañana se volvieron millonarios. Entonces esa condición ayuda mucho. No obstante, hay que reconocer en estas tierras que hay una condición histórica de mesura, ¿sí? De mesura en espacio y todo esto, cosa que aquí en América tenemos pues totalmente opuesta. ¿Sí? Con la influencia de los Estados Unidos, la doctrina Monroe, el destino manifiesto, ¿no? América para los americanos y todo el concepto colonial que tenemos todos detrás, es una sensación de que tenemos que ocupar más terreno en vez de compactar nuestros terrenos. Entonces, aquí en la Ciudad de México está más que evidenciado ese objetivo de ir por más y más terreno y ganar más y más terreno y sentirnos hasta colmo orgullosos por ser la ciudad más grande del mundo. Así se dijo durante muchos años. Se sabe que no es ni la más grande, que tampoco es la más poblada, pero que sí se trata de una especie como de orgullo, como de sensación de que esto fuera muy bueno de reseñarse. Pero la verdad, volviendo al tema de los ríos, pues ha sido un gravísimo error el tener a los ríos entubados y el tenerlos debajo de la tierra. ¿Por qué pasa esto? Vamos a pensar en el ciclo del agua. El ciclo del agua, para aquel que no nos conozca, que no lo conozca, pues es tan básico como la gravedad misma, ¿sí? El agua nace en las montañas, que quede bien clarito, ¿no? El agua sí. nace en las montañas, no nace en la llave del baño, ¿sí? El agua nace en las montañas, y una vez que viene por gravedad, llueve, en las montañas se hacen ríos, ¿sí? Y esos ríos caen hacia los valles. En los valles se hacen diferentes cuerpos, diferentes sistemas que pueden llegar a ser muy complejos, como por ejemplo los que tenemos en el sureste mexicano, pero en esencia empiezan a caer los ríos hacia las partes bajas. Una vez que llegan a las partes más bajas, por ejemplo un lago, o por ejemplo el Golfo de México, el Océano Pacífico, en ese momento empieza un proceso inverso, ¿sí? De evaporación. Con la evaporación, que eso también sucede en el bosque, también sucede en todos los lugares donde hay ríos, siempre hay procesos de evaporación.
durante el día, la noche, así. Entonces, esta evaporación hace nubes, ¿no? Las nubes van y vuelven a la montaña y otra vez viene este elemento tan simple. Esto tan simple que nos han enseñado muchas veces y que lo hemos así como que aceptado como una realidad, como una verdad absoluta, lo hemos olvidado por completo en la práctica en la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque primero que nada, el agua que llueve y que viene de las montañas, la ensuciamos. En el momento en el que pasa por el primer pueblo, la primer colonia que tenemos ahí arriba, es más, hay cerros que ya están totalmente llenos de casas. ¿Sí? Sí. Así que ese proceso de infiltración del agua, ese proceso de canalización o de caída del agua, ya se ha vuelto un proceso de drenaje. ¿Sí? Ya inmediatamente el agua pluvial se mete al drenaje. Sí. De una manera de lo peor, ¿sí? De lo peor, no puedo decir más que estúpida la forma en la que hemos manejado el agua. Entonces, cuando entubamos el agua, ya perdió todas esas características que le podían ayudar a ser filtrada, por ejemplo, a través de la tierra, que le podían hacer lavar, ¿sí? Lo que tenía que ser lavado. Los ríos son un proceso importante, están vivos, ¿sí? Tienen lama, tienen algas, tienen peces, tienen todo tipo de animales, mamíferos, aves, todo eso depende de ese río y nosotros lo entubamos, volvemos a lo mismo. Y después, cuando llega a la ciudad, eso es lo peor, Río Becerra, por ejemplo, ¿sí? Río que lo tenemos aquí muy cerca. Así es, el viaducto, el famoso viaducto. Y cuando decimos viaducto nos viene a la mente inmediatamente una idea de carros, ¿sí? Carros a toda velocidad. Bueno, ya ni tan a toda velocidad, ¿sí? Es relativo a esa condición, pero nos viene a la mente carros. Mucha gente no sabe que en el camellón central, que es un cilindro enorme, ahí está encerrado el río, ¿sí? El río Piedad, río Becerra, y se vuelve pues simplemente un drenaje, ¿sí? Caen y siguen alimentando cosas y obviamente sin tratamiento, todo mezclado. El agua de lluvia, que es agua muy limpia, la mezclamos con el agua del drenaje. Sí, la perdemos. Y además, aparte de todo, les decía al principio que tenemos una deshidratación constante, porque toda nuestra agua la estamos echando por el drenaje. Entonces, ¿cómo suplimos esa agua que ya no tenemos? Pues vamos y tomamos de otras cuencas, ¿sí? Porque este es un cuenco, el endorreico, la Ciudad de México, es un punto cerrado, ¿sí? Es un núcleo cerrado, era un lago cerrado, era agua salada, ¿sí? Entonces era muy importante ese ciclo, porque los aztecas no podían tomar agua del lago, ¿sí? Incluso una de las grandes obras prehispánicas hidráulicas fue precisamente un bordo que dividía las aguas dulces de una parte del lago de una parte que era salada. ¿En qué parte? Es hacia el oriente de la ciudad. Esta condición nos ha hecho así como que replantearnos realmente qué es lo que hemos hecho, ¿no? Porque secamos por completo el lago. Algunas personas no saben, pero en los 50s todavía se tenían unas tremendas tolvaneras, ¿sí? En el centro de la Ciudad de México. Hay por ahí una foto muy famosa en internet que muestra a un par de chicas tapándose la nariz porque era una tolvanera. ¿Por qué? Porque el oriente de la ciudad, antes de que fuera secado, pues era el fondo del lago de Texcoco. Y este fondo del lago de Texcoco era salitroso, era salino, el agua era salina. Entonces cuando se seca o cuando lo drenan para echar el agua para afuera, pues íbamos a ocupar el lugar del agua, en ese momento quedó un yacimiento de partículas finas. Entonces por esa razón había tantas tolvaneras hacia la Ciudad de México. O sea, desde el oriente de la ciudad hasta acá, fíjate, hasta eso nos ha cambiado. Ya no tenemos esas corrientes de aire de antes. No, y hacen falta, ¿te das cuenta? Sí. Hacen falta porque ha subido la temperatura promedio de la Ciudad de México. En todas las ciudades hay esto que se llama el concepto de isla de calor, ¿sí? Alrededor de las ciudades, porque obviamente el terreno natural absorbe este calor, en cambio el cemento y el asfalto lo radian durante todo el día. Entonces esta condición nos ha hecho pues incómoda la vida en la ciudad, ¿sí? Antes podíamos recibir, como bien dices, un buen flujo de aire y ahorita de repente ya no. Sí, es verdad. Ahora
El agua básicamente viene del poniente aquí en México, ¿sí? En la Ciudad de México. Viene del poniente y va hacia el oriente, ¿sí? El sur, digamos, y el poniente son más altos, ¿sí? Son más altos. Es verdad, sí, es cierto, sí. Entonces así es como cae el agua, ¿sí? Estamos hablando de toda la cordillera que tenemos desde la Jusco prácticamente hasta Santa Fe, ¿sí? Hasta más para allá, hasta Naucalpan, todavía tenemos zonas altas. Entonces todo esto viene bajando y estos ríos, pues como te digo, fueron a dar al drenaje, la mayoría, y entonces ya no se hace ese periodo de regreso del agua, ¿sí? Nosotros vamos a tirar nuestra agua ya sucia, la sacamos fuera de la Ciudad de México, va a dar hasta el Valle del Mezquital, en Hidalgo. Sí. Y allá se utiliza, yo fíjate que tengo familia ahí en el Valle del Mezquital, en Julián Villagrán, que es parte de este valle, es una familia de agricultores. Y siembran mucho jitomate, siembran alfalfa, siembran un montón de cosas. ¿Con qué agua? ¿Con qué agua crees que la estamos regando? Dice mi amigo Elías Catán, arquitecto dedicado específicamente a estos estudios, él dice, es que no hay mejor forma de definirlo que está yendo el agua desde tu WC hasta tu ensalada. ¿Sí? Esa es la condición que tenemos. Es una locura, ¿no? Ahora mira, las autoridades conocen muy bien este caso. Hay técnicos que seguramente sabrían qué hacer. Claro. Pero no se invierte. Uh-huh. No se invierte en las soluciones de algo que es tan importante para la salud del ser humano. Así es. Y fíjate, qué palabras ¿es ingeniero arquitecto? Es arquitecto. Catán. Elías Catán. Sí. Elías Catán. Lo que te llega es con el agua que, así como sale de tu sanitario, vaya al riego. Va al riego y regresa a tu mesa en forma de lechuga. Sí. Yo soy de San Luis Potosí. Uh-huh. Y yo recuerdo que, no sé actualmente si ya se ha solucionado de alguna manera el tema, pero era característico que en la periferia de la ciudad, uh-huh, sobre todo en Soledad Díaz Gutiérrez, que es un municipio sí, aledaño, el riego precisamente se hacía con aguas negras. uh-huh. Y lógicamente es natural. Enfermedades gastrointestinales, pero al orden del día. al orden del día, Uh-huh. Miguel. No, y en serio, parece que al momento de que echamos el agua para afuera, desapareciera el problema, ¿no? ¿Y no? Y no, ¿No? porque tarde o temprano esa agua regresa, ¿sí? Sí. De muchas formas. También, por ejemplo, tenemos un problema muy grave, y es que el agua pluvial, en vez de saberla manejar, administrar, en vez de regular en vasos específicos, en vez de infiltrar al subsuelo para evitar el hundimiento de la ciudad, de los terrenos de la ciudad, en vez de eso, lo que hicimos fue enterrarla, y le llamamos orgullosamente el drenaje profundo de la Ciudad de México, ¿sí? Y se va por la zona del nororiente, Sí. hacia afuera, precisamente la zona por el eje 3 oriente, Sí. Eduardo Molina, por ahí Sí, sí, exactamente, el drenaje pluvial, Sí. de la Ciudad de México, y es para que no tengamos problemas en época de lluvias, ¿no? Imagínate nada más. O sea, teniendo una cantidad de agua bien interesante aquí en la ciudad, Claro. en la ciudad, lo que hacemos es echarla para el drenaje y echarla para afuera. O sea, Sí, no hay sí, forma, sí. no hay forma de definirnos más que como unas personas obcecadas, ¿sí? La Ciudad de México vive como si fuera una persona obcecada, como si fuera una persona ignorante. Como Somos si fuera necios. una Somos persona necios, necia sí, en ese somos sentido. necios. Y como dices, sí hay, las autoridades saben del problema. Claro. Lo que pasa es que, mira, yo te invito a que te imagines cuánto costó, por ejemplo, la infraestructura del segundo piso, ¿sí? ¿Cuánto costó este proyecto? ¿Cuánto costó la estela de luz? ¿Cuánto costó el recientemente inaugurado Guerrero Chimali de Sebastián en la zona de Chimalhuacán? ¿Cuánto costaron todas estas obras que son estéticas o que son funcionales, pero destinadas para otra cosa, y han postergado el tema de los ríos? ¿Cuánto cuestan todas esas obras? Ay, no tengo aquí las cantidades, pero no, sabemos que son obras millonarias. Son millonarias, mira, 100,000 millones de pesos, estamos hablando de la estela de luz tan solo, con Espérame. ¿Cuánto? 100,000 millones de pesos, ¿sí? Entre estela de luz, túnel emisor oriente, a Totonilco, autopista urbana, ¿sí? Toda esa infraestructura que te acabo de mencionar, ¿sí? 100,000 millones de pesos. Así es, estamos fuera por completo de mesura. Es increíble, ¿no?
Todo hecho, ¿sabes qué se llama infraestructura gris? A lo que le apostamos en la Ciudad de México se llama infraestructura gris. Poner calles para carros, segundos pisos para carros, ¿sí? Aunque sean planchas, el Monumento a la Revolución, por ejemplo, una gran plancha de concretos, ¿sí? El Zócalo capitalino, una gran plancha de concreto. Todo eso es infraestructura gris. Si dedicáramos un décimo de lo que dedicamos para eso, tendríamos un beneficio mucho mayor, ¿sí? En este tema. Por ejemplo, en la ciudad de Nueva York, ellos invirtieron $1,000 millones en infraestructura verde, en bosques, pero evitaron prácticamente $9,000 millones en planta de tratamiento, ¿sí? El beneficio fue tan grande. De 1 a 9, haz de cuenta, por cada peso, por cada dólar que ellos invirtieron en el tema de la infraestructura de sus bosques, ellos lograron reducir los gastos de $8, ¿no? En tratamiento de aguas. En tratamiento de aguas. O sea, es lo lógico, ¿sí? Los bosques son el mejor filtro del agua de lluvia, de la lluvia ácida, de los mismos problemas que se tienen en la calidad del agua. Los bosques son la solución, ¿sí? Y el agua se filtra, en esos terrenos el agua se filtra. Hay terrenos, no hay asfalto, hay tierra. Tiene que haber tierra. Sí, lo que pasa es que hemos tenido también una pelea diaria con el tema de la naturaleza, porque somos flojos, ¿sí? Somos flojos, la verdad. No queremos, por ejemplo, afuera, yo le invito a cada uno que piense por este momento cómo es la banqueta que está afuera de su casa. Y la mayoría van a decir, pues es que es una banqueta de concreto, ¿sí? Pero no siempre fue de concreto. Las banquetas se diseñan con una franja que es de vegetación, precisamente para que pueda crecer algún árbol o algo así. Y los árboles se tienen que cortar. Aquí tenemos en la esquina un ejemplo, ¿no? En la esquina de estas instalaciones, un gran árbol que se tuvo que cortar porque pues las raíces mataron pero causaron ese árbol, no problemas. sé de qué tendría unos 100 años, porque uno ve los círculos. Así es, el tronco es inmenso, es grandísimo. Sí. ¿Y sabes qué pasa? Que eso también está muy mal hecho. El dejar crecer tanto los árboles nos causa un grave problema, porque yo les invito a que se imaginen el árbol que ven afuera de su casa tiene una copa. Nosotros como diseñadores, digamos, de urbanistas o arquitectos, decimos, la copa, el diámetro que tenga la copa es exactamente la raíz, ¿no? Empezar, y es un parámetro, no todas las especies son iguales. Claro, hay unas especies que son más abajo y otras que son más extendidas, pero es un buen parámetro. Donde veas la copa dibujada, imagínate que abajo está la raíz del árbol. No sabía eso, ¿eh? Un segundo parámetro, del tamaño que tengas el árbol, ¿sí? Si tienes un árbol de 10 metros de altura, los mismos 10 metros hacia abajo tienes la copia, la raíz principal, ¿no? La tienes hacia abajo. Entonces, por esa razón es que los árboles tienen que tener poda, ¿sí? Y es muy complicado porque la gente no está acostumbrada a ver que alguien pode los árboles. Entonces cuando ven que alguien viene con la sierra y casi lo quieren matar, porque dicen, pobrecito arbolito y no sé qué. Bueno, no sabes que si quieres convivir con la naturaleza es como si compras tú un Rottweiler. O sea, el Rottweiler, acabo de ver en un video de YouTube, que si tú tú lo tienes que educar de una manera estricta cuando tiene unos cuantos meses, porque después ya no vas a poder educarlo, y es un perro muy fuerte. La mordida dice que llegan a tener 100 kilos de fuerza, ¿no? Imagínate lo que significan 100 kilos de fuerza en una mordida. No puedes abrirle el hocico de ninguna manera. Te arranca el brazo, ¿sí? Entonces eso es lo que te digo, así como educas a un perro, también tienes que educar a tu árbol, ¿sí? Pero ¿qué es lo que hacemos? Para empezar lo dejamos, nadie lo pela al árbol, nadie lo cuida, nadie lo riega, nadie lo prepara, y cuando ya creció mucho, menos, ¿sí? Ahí es donde el gobierno ya no tiene ni la buena disposición ni la capacidad a veces, ¿sí? A veces tendrá disposición, pero si no hay capacidad para atenderlo. Entonces, nosotros mismos que somos el gobierno deberíamos de poder organizarnos para mantener las áreas verdes, pero en lugar de eso preferimos mejor echarles concreto para quitarnos el problema de mantenimiento. Estuve escuchando el día de ayer allá en Iztapalapa, que es un día que yo destino a esa delegación porque allá doy en asesoría a la señora María Teresa Acevedo Almanza. Ella es una líder social.
y escuché una camioneta del Instituto Electoral del Distrito Federal invitando a la población a participar con proyectos enfocados al presupuesto participativo. Así es. Y me parece interesante. Claro, hay que darse la tarea de trabajar y meterse, quienes sean especialistas o aún sin ser especialistas, Claro. escribir el proyecto. Porque con todo lo que tú estás platicando, Miguel, ¿cuántos proyectos saldrían que pudieran llevarse a esta consulta? Se han presentado muchos, créeme, se han presentado muchos, no los que debieran, porque falta mucha conciencia. Nuestros especialistas más afamados no tienen conciencia ecológica. Por ejemplo, dirán, es importante resolver el tema económico, entonces por esa razón debemos de generar un centro comercial, ¿no? Para que haga derrama económica y empleos, ¿no? Y otras personas dirán, es que no es necesario eso, vamos a hacer plazas públicas para que la gente vaya. Pero ¿qué pasa si tú no tienes ya vida más que para que vaya para allá? Y estamos en un momento crítico, ¿no? Te voy a decir. Sí, Estamos en un momento crítico, nada más en la ciudad, en todo el planeta. Nuestro estilo de vida consumista, nuestro estilo de vida agresivo, arrogante y egoísta nos ha llevado a tomar todo lo que podemos de la naturaleza, pero no resarcir absolutamente nada, ¿no? Es cierto, es Entonces, cierto, sí. como honrosas, siempre muy respetables, vamos a decirlo así, excepciones, pero en general todos como planeta estamos trabajando de una manera muy errónea. Y pues Muy agresiva. desde nuestro punto de vista el urbanismo pues tiene que ser política pública, ¿no? Y tiene que llamar la atención. Pero ¿qué puede hacer una persona como en su casa? Bueno, pues primero que nada, todos tenemos derecho a votar, ¿sí? Todos tenemos derecho a votar y a participar, ¿sí? En las cosas. Eso de dejar las cosas en manos de los políticos no es nada sano, ¿sí? Ellos tendrán algún interés, tendrán alguna condición que pueda darse, pero la verdad es que nos hace mucha falta que todos nos interesemos. Por ejemplo, en el presupuesto participativo sí se pueden meter proyectos, los que quieran, ¿sí? Los que quieran. Todo el mundo puede tocar la puerta del gobierno y decir, yo necesito que aquí este río... En esta colonia... Así es. Sí, ahorita el tema de los ríos, yo estoy sorprendido, porque cuando me dijiste ríos urbanos, dije, oye, pero ¿dónde están los ríos? Que no los vemos. Los enterramos. Los enterramos, sí. Sí, no, y muy mal, porque todas las mejores ciudades del mundo tienen ríos, o sea, no pasa nada, ¿sí? Vamos, el río Sena, el río Támesis, el río Rin. Exactamente, en Nueva York incluso el Hudson, o sea, son cosas tan atractivas, ¿sí? Y Chicago, no, ya este río muy famoso en Chicago es ni más ni menos que el río más caudaloso y que puede traer desde Chicago hasta el Golfo de México. Desde Chicago es navegable. No me digas. Te lo juro, ¿sí? Bueno, ahí los habitantes de la ciudad cuidan ese río. Claro. No son únicamente trae las desde el lago autoridades. Michigan. Desde el lago Michigan trae todo el agua. Claro, es muy complejo el sistema y se va incorporando y todo eso, ¿no? Pero bueno, nosotros tenemos también ese tipo de sistemas y hay, por ejemplo, una zona del país que es muy angosta, que es la zona del Istmo de Tehuantepec, Istmo de Coatzacoalcos, Istmo de Tehuantepec, que estamos hablando de 200 kilómetros de unión ahí, ¿no? 200 kilómetros de distancia entre un cuerpo de agua y otro. Entonces, ese proyecto del ferrocarril transísmico, que es el Porfiriato, ¿sí? Ese proyecto pues nunca se llevó a cabo, ¿no? No hay interés de cruzar cosas desde el Golfo hasta el Pacífico. Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sería un buen tema, ¿no? Bien. Volviendo otra vez a la cuestión de la consulta ciudadana. Uh-huh. Yo te pido que de aquí al día 30 de octubre, sí, porque la consulta, tengo entendido, es del día 30 de octubre al 4 de noviembre. Sí. En esos días. Si hubiera algún proyecto de alguna colonia, uh-huh, ya sea tuyo, de tu grupo de trabajo, sí, o de alguien que quiera venir a compartirlo al auditorio, me gustaría muchísimo. Cuenta sobre todo con para que sea un ejemplo para los demás y saber que sí se pueden hacer las cosas. Cuenta con ello, claro que sí. Voy a buscar a ver quién se anima
a dar a conocer su trabajo y Sí. también digo que estoy seguro que lo van a querer porque me entiendes mucho del urbanismo me da risa porque dicen oye es que realmente tú y tus amigos son una bola de activistas, ¿no? Bueno, lo que pasa es que nosotros hacemos esto porque no hay a veces la respuesta de parte del gobierno, ¿no? Entonces Sí, tenemos que sí, llamar sí, la sí. puerta muy fuerte, ¿no? Desde abajo, ¿no? Claro. Esa es la condición en la que estamos. Pero hacerlo con orden, Sí, con claro, respeto. por supuesto. Y yo creo que el escrito es un elemento esencial. Así es. Sí. Ujú, No hay pretexto. O sea, aquí hay un proyecto. A ver, vamos a Así trabajar es. sobre esto. Revísenlo. ujú, ujú, Analícenlo. ujú. Y sobre todo si hay esta oportunidad, porque la ley lo establece, Sí, el de la participación ciudadana, los Sí. presupuestos así es. ciudadanos, pues que no desaprovechemos esto que además se da una vez al año. Ujú. ¿Sí? Sí, no, es que mira, la mayoría de las cosas suceden erróneamente porque nosotros no sabemos cómo dialogar con la autoridad. Sí, yo he mantenido una idea que yo creo que el tiempo la dirá si es cierta o no, pero yo creo que lo que tenemos en el país es una crisis de confianza. El gobernado no confía en su gobierno y el gobierno no confía en el ciudadano. ¿Sí? Por esa razón se hacen cosas a hurtadillas, por esa razón se hacen cosas debajo de la mesa, por esa razón los ciudadanos no dicen todo lo que piensan y a la hora de la hora pues Sí, hay, sí. hay una burbuja, ¿no? que explota, ¿no? Sí. Pues mira, este tema me parece que es importante que lo compartamos aquí en el programa. Es una Gracias. oportunidad, es una oportunidad, Miguel, y te lo agradezco. Ujú. Oye, Miguel, volviendo a los ríos urbanos, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer ante la complejidad de este asunto? Ujú. Porque si hablamos de los ríos, ya ahorita mencionaste 4 ríos, La Sí. Piedad, Río El Consulado, Becerra y Churubusco, todo lo que es Río Churubusco. Ujú. Pues el río Mixcoac, que tenía el pues, río era también Mixcoac, fíjate. un origen ahí. Y bueno, todos estos, vamos a decirle arroyos, porque a fin de cuentas no todos eran grandes, algunos son pequeños arroyos, sobre todo cuando nacen. O sea, es increíble porque son unos hilitos nada más de agua, pero luego se les va incorporando la cantidad de agua que les da su volumen, ¿no? Sí. Todos ellos están más o menos en la misma época deteriorándose, ¿sí? Todo es más o menos de los 40, los 50 cuando empezamos ya a secar y a dejar de convivir con el agua, ¿no? Entonces, Sí. ¿qué podemos hacer cada uno como persona? Para empezar, hay una condición clarísima que es el tratar de ahorrar el agua. ¿Sí? Esa condición es clarísima, es clave, ¿no? La demanda, por ejemplo, estaba yo leyendo una estadística en esta semana que dice que son 300 litros de agua por habitante por día, ¿sí? Esa es la demanda, o es por lo menos lo que estamos dándole a la Ciudad de México. Y 300 litros, pues es una cantidad tremenda. Imagínense los garrafones de 20 litros, ¿no? De agua. Todo eso es porque lo usamos para el riego, lo usamos para el ¿cómo se llama? Para el baño. Lo usamos para comer, lo usamos para bañarnos, lo usamos para lavar ropa. O sea, no se ve todo el tiempo. Como pensamos que nada más agua es la que utilizo yo en las manos Así y en es. el WC, pues así, o me baño ya como mucho, eso es lo que uso, pero no es cierto. Entonces todas estas, cuando trapeas, cuando limpias vidrios, cuando lavas carro, todo eso son los metros cúbicos que vas a utilizar. Entonces, una cantidad de agua que tú puedas reducir es importante, ¿no? Otra cosa es, pues que hay que separar también el agua, así como separamos nuestros residuos, ¿sí? En orgánicos e inorgánicos, pues el agua ya también se tendrá que separar, y esto es una condición que no le compete a una persona que ya tenga pues la instalación hecha, pero el que no tiene la instalación hecha, muy probablemente, y esto ya lo están pidiendo las delegaciones, deberán tener un sistema mixto, ¿sí? A ver, ¿en qué consiste? Pues en separar el agua y hacer una caída de agua pluvial para llenar una cisterna que puedas utilizar tú para el baño, ¿no? ¿Ya hay un programa sobre eso? Por supuesto, el gobierno ya te ha pedido, ya piden las delegaciones, en ciertas delegaciones de la ciudad, que tengas esos sistemas cuando construyes nuevas instalaciones, Para ¿no? recuperar el agua de lluvia. Claro, sí. Pero te Oye, voy a qué decir, interesante, Miguel. pero te voy a decir que tiene sus pros y sus contras. Por ejemplo, en Estados Unidos está penado que tú hagas acopio del agua. ¿Por qué? Pues porque se le pierde el negocio a alguien, ¿no?
Aquí en México el agua está muy subsidiada también. Claro. Si nosotros pagáramos todo lo que estamos No, si pagara por lo que cuesta el brutal. agua, no. Las tarifas andan en cuanto, hay tarifas mínimas de, Yo pago como 300 pesos, ¿no? Bimestral. Sí, bimestral de agua. O sea, Sí. es nada. no, pero hay quienes No. pagan 200, Sí, sí. sí, dependiendo de las zonas también. Así es. Entonces, ¿qué es lo que buscamos aquí? Bueno, pues que desde luego la gente tenga conciencia, primero que nada, ¿no? De lo que está pasando. Sí. El arrojar basura, ¿sí? Arrojar basura, tarde o temprano, es un problema hidráulico. ¿sí? Terrible, sí. Porque sí, decimos, sí. no, es que estoy arrojándolo, pero lo estoy arrojando a la calle. Pero ¿cómo creen que se lavan las calles? Con ¿Sí? agua. Con agua. Y Van esa a dar basura se al va, drenaje, ¿no? Sí, esa basura se va a las alcantarillas, ¿no? Así es, y luego nos quejamos cuando ya Se inunda cuando se las- inundó sí. el bajo puente, ¿no? De San Antonio, no sé qué, y entonces obviamente proviene de un problema de mala administración de los drenajes Conciencia. y también de nosotros de ensuciar nuestros Personal de drenajes, ensuciar, ¿no? sí. Esa condición. Ahora, cuando se trata de ya gente que toma decisiones, estamos hablando ya de desarrolladores, ¿no? Desarrolladores de vivienda. Todos ellos tienen mucha responsabilidad en esta materia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el área verde a veces no es rentable, no es vendible, ¿no? Entonces vender unos predios más, todo eso hincha de dinero al que Al que vende, sí, al y que si lo hace, fracciona, sí. y si lo hace sin escrúpulos, porque no digo que todos los vivienderos tengan esa condición, pero sí hay que reconocer que algunos fraccionamientos fueron hechos pasando por alto normas muy importantes de áreas libres, Sí, ¿no? sí, Las sí. áreas verdes son precisamente de infiltración de agua al manto freático. Entonces, si una toma la decisión en su casa de decir, ¿sabes qué? Este jardín es un problema porque nadie lo cuida, entonces le voy a echar concreto para que ya se vaya todo el agua por el drenaje, está ayudando precisamente a la diarrea constante de nuestra ciudad. En vez de dejar que el agua entre Claro. de manera natural y sane nuestro ambiente, lo que hace es echarla para el drenaje, ¿no? Sí. Oye, qué plan tan interesante esto de que en las nuevas construcciones se haga la separación del agua lluvia Así es. y que se pueda capturar. Ujú. Y bueno, si pensamos en que en las casas de veras lo logremos hacer, Así es. ¿qué cantidad de agua podemos aprovechar? Así es. De hecho, cualquiera de nosotros que tenga a la vista su tubo de drenaje, a veces es un tubo de PVC de 4 pulgadas. Bueno, Sí. pues nada más córtalo, métele un codo y mételo aquí en un tinaco y ya Así es. vas a tener agua para todo un día. ¿sí? Con la lluvia de ayer Claro. tienes Es cierto. agua para hoy, ¿no? Esa Sí. es la condición que podemos ayudar. Es cierto. El agua de la Ciudad de México es un agua muy mineralizada. Sí, la verdad es que tiene muy buena calidad. Hay que también desmitificar un poco eso. Les voy a decir, cuando tú éramos más jóvenes, ¿no? Nos tomábamos el agua. Yo me acuerdo que iba yo a la toma porque había una toma de agua que era para todo el edificio, era un edificio de muchos departamentos y en la esquina, en un jardín, tenía una llave de nariz que utilizaban para regar los jardines. Entonces de chamacos veníamos y le metíamos así en serio, ¿no? Y no pasaba nada, ¿no? Yo no me enfermé nunca de cisticercosis o algo así. no. Es que no sabemos tampoco. Te voy a decir, no sabemos porque a lo mejor la calidad del agua no es tan mala, ¿sí? Pero tenemos que medirla, ¿ok? Ya. Es muy importante. Muchas gracias. Qué bien. A ver. Perdóname. Fernando Morales dice, la zona de observatorio está por expropiación. ¿Qué opinas? Fernando, Fernando, es un tema muy delicado y tiene muchas aristas. Es una condición. Se trata de un sistema de actuación, o sea, ese es el objetivo, ¿no? Un sistema de actuación es la forma en la que la ciudad se transforma. Y el sistema de actuación puede ser por colaboración, por cooperación o por compensación o por expropiación. Y aquí es donde viene este tema. Si está por sufrir expropiación, muy probablemente deba de estar plenamente justificado antes de que proceda. Ahí es donde muchos tenemos como que una diferencia, ¿no? Porque muy probablemente tenga muchas para hacer la expropiación, pero probablemente nosotros como ciudadanos podamos también dar alguna decisión y yo creo que no es expropiado porque no justifique esto y aquello. ¿Qué tenemos que hacer, Fernando? Primero que nada, conocer bien el proyecto. El proyecto no es nada más no se trata de ni siquiera le llama territorio, el urbanismo se
se denomina polígono, y el polígono involucra varias colonias, involucra incluso diferentes demarcaciones, puede pasar de una delegación a otra. Entonces, el conocer el proyecto es lo primero que tenemos que hacer, acercarse a los especialistas, probablemente especialistas, para tener esta información que te aportó, nos ayuda mucho. Jorge Bobadilla, espero poder Claro, ¿no? claro. Jorge Bobadilla dice un saludo desde Cotitlán, el cambio justo debe dejar él pensar en nuestro futuro. Claro, Definitivamente, ¿no? Esto que claro. estamos hablando, de eso se trata, Jorge. Fíjate que el esfuerzo que estamos haciendo de hacer sobre el tema ecológico es porque si lo pensamos, no importa qué te dediques en la vida. A lo mejor yo soy ingeniero, tú eres contador, a lo mejor lo que tú quieras, pero ¿de qué va a servir todo esto que hacemos y que sabemos hacer y lo que tenemos? ¿De qué va a servir si nos quedáramos sin? ¿Sí? Porque nos estamos quedando sin agua. O sea, que quede bien claro y que lo sepan todos. Nos estamos quedando sin agua. Y si no ponemos atención sobre esas condiciones, tarde o temprano, todo se va a echar para atrás. Hay otra estadística que también revisé. Aproximadamente el 31% de la dotación de agua de la Ciudad de México se pierde. ¿Fugas de agua? Por fugas, por desperdicios, por mala administración, por lo que quieras. Pero lo que recibe la gente es 31% menos de lo que les suministraron. Sí, Entonces, ahí es donde dices, de por sí, como dicen, éramos muchos y la abuela parió cuates, ¿no? Entonces, es una condición, aparte de tontos en el sentido de una mala planeación de la ciudad, somos tontos para administrar el agua que nos cae, ¿no? sí, Entonces, sí. Esto no tiene nada de justificar el hecho de que digamos es que somos muy pobres, ¿no? Porque la Ciudad de México tiene unos ingresos per cápita muy altos. Sí, claro. ¿sí? Sí, Comparados sí, con sí. otras ciudades del país. Entonces, no es esa condición. Yo creo que tenemos que atender al tema de la transparencia, tenemos que atender al tema de participación ciudadana, Sí. las consultas y todo esto, Sí. y por una vez en la vida, ¿sabes qué? Que se espito el monigote de Sebastián o de Cuevas o no sé de quién, vamos a esperarnos tantito porque los monumentos no nos van a devolver el agua, Claro. te lo puedo asegurar. Claro. Los monumentos, las plazas incluso no nos van a devolver el agua. Necesitamos rehacer la ciudad, Sí. necesitamos abrirla, que vuelva a dejar que la ¿no? De veras que esta disposición de participar con nosotros en el chat, sobre todo teniendo aquí la presencia de Miguel, que tú tienes una mente muy abierta, Miguel. No, muchas gracias. Y yo creo que necesitamos ir sembrando esa conciencia que tú dices, la parte ecológica, esencial para nuestra vida, Así es. no para nuestra ciudad, para nuestra vida personal. Sí, es que da lo mismo, estás en ciudad o donde sea, pero sin agua no vives. Sí. Mira, esta reflexión fuerte de pensar que tenemos una ciudad enferma, obesa, por un lado, pero además diarreica, por otro, yo creo que debemos de tomarlo con mucho más profundidad. Así es. Sí, te prometo conseguir una persona que traiga proyectos específicos. Correcto. ¿Sí? Que hayan entrado dentro del presupuesto participativo, a ver qué tal. Muy bien, perfectamente bien. Isabel, ¿cómo estamos? ¿Cuántos? 7 minutos. Muy bien. 7 minutos. Son Pues, tuyos. Gracias. Pues nada más invitar a toda la gente que escuchando por internet a que no nos quedemos dentro de las redes sociales, porque las redes sociales atienden 30% de la población. ¿Sí? El otro 70% conectado de esta información y está conectado a la televisión. La televisión no van a dar este tipo de datos. En la televisión muy pocas van a verlos con seriedad, ¿no? Si es necesario que salgamos un poco a la calle y que esto a oído está allá afuera. Reúnanse con los vecinos, reúnanse también con sus administradores públicos, tengan también una incorporación a lo que es la academia, las universidades en todas muy al respecto
investigación. El día a día de las universidades es constantemente estar planteándose y replanteando estas cuestiones. Sí. Otra cosa, bueno, pues cuando tenemos un poco de poder, hay gente que lo ha dicho de una manera muy severa en internet. Dicen, si tú tienes algo de poder en tus manos, por ejemplo, si tú puedes decidir qué cosa comprar en una compañía, ya sabes qué hacer, ¿no? Tienes que saber quién es el proveedor que es ecológico, ¿sí? Porque no todo aquel que llegue con un sello verde y diga yo soy ecológico lo es realmente, ¿no? Sí, La sí, huella, sí. la huella que todos tenemos, por ejemplo, tu ropa, televisión, ¿sí? ¿De dónde viene tu carro? Vamos a ver, podemos hacer esas vías de distribución de, ¿no? Comprar en el súper, comprar en el mercado, ¿no? En vez de comprar en el Oxxo, comprar en la tiendita de la esquina, ¿no? Claro. Y así, en vez de comprarle a Liverpool, voy y compro a los Pack, a los de Vámonos a Tepito. Sí, claro, A ¿no? Tepito. Sí, la lagunilla, ¿no? A la Lagunilla, sí. Sí. Se queda uno sorprendido de la diferencia de precios Uh-huh. entre una casa social a Sí, cualquiera de de ellas, calidad, ¿no? de calidad. Uh-huh. Pero vas a Tepito y a la Lagunilla y tú dices, oye, sí es exactamente el mismo producto. Así es. El- Uh-huh. Es lo que cambia, Sí, es idéntico. cierto. Mira esto de los mercados, es una labor con los usuarios. A cada ministro, ¿cómo lograr comprar por precio? Porque uno compra por parte, o sea, a la semana si trae sus Uh-huh. cosas en la casa, como sea. Pero el grupo. No Entonces está también contada como dice manager. creo que también habría algo donde también es muy importante la de Sí, claro. tiene los instrumentos el gobierno para poder decir, oigan, vamos a conectarnos con la central de abastos, vamos a hacer acuerdos. No sé, hay tantas cosas que se pueden hacer. Sí. El atender el abasto popular es bien importante. Es Sí, cierto. por supuesto. Cierto. Por supuesto que sí. Oye, Miguel, pues los temas contigo son temas muy trascendentales, no son de un momento. Eso tiene que ver con la vida de nuestra ciudad. Así es. Todo esto que nos traes aquí al programa tiene que ver con la ciudad que amamos y aquí estamos. Es Sí. nuestra ciudad. Y hay que amar la ciudad. Estaríamos aquí. La verdad, somos más de 8 millones de personas circunscritas, más todos los que vienen a trabajar durante Así el es, día. es cierto. Es verdad. Esta es tu casa. Muchas Sabes gracias, que, Jesús. yo sé que tienes mucho trabajo, pero también te pido que te des el tiempo. Sí, vamos a abrir cancha porque la verdad es necesario que la gente se entere de todas estas cosas. Claro, Y no lo hacemos por lucro, es una cuestión de conciencia. es verdad, es cierto. Y pedirles a ustedes que temas como este que hoy Miguel nos ha traído al programa, si llega a la conciencia de ustedes y saben que esta información puede llegarle a alguien más y despertar la conciencia en otras personas, les pedimos que compartan el link que estará del programa que estará en YouTube, porque es un medio extraordinario. Sí, hay que aprovecharlos. Y Hay que gratuitos, aprovecharlos. ¿no? Y gratuito, Uh-huh. exactamente. Isabel, hemos llegado al final. Miguel, Muchas gracias, Jesús. te agradezco muchísimo como siempre. Es un placer para mí. Esta es tu casa Gracias, y igualmente. gracias por tu participación. Aquí estamos. Gracias por el chat, gracias por haber estado con nosotros. Recuerden que el programa estará después ahí arriba en YouTube. Pásenla bien, bendiciones. Gracias. Gracias, Isabel. Canal Patrio
Voz e imagen de la sociedad civil.